20 de enero del año 2023. La visión del anticristo del 7 de enero de 2023 y el mensaje del Señor. Well, blessed people, again, the Lord has spoken. Bueno, bendecido pueblo, nuevamente el Señor ha hablado. And today I want to raise your attention to the conversation, the vision of January 7th, the year 2023, which the Lord has continually reminded me about to bring to your attention. Y hoy quiero llevarles su atención a la visión del 7 de enero del año 2023, que el Señor me ha recordado continuamente que les traiga esto a su atención. Again, remember when we were hosting the guests here, the senior-most clergy pastors from many nations here. ¿Se acuerdan cuando teníamos aquí a los pastores de muchas naciones? Senior-most that came from Latin America, from Europe, Italy, Finland, and el clero principal, que vinieron de América Latina, de Italia, de Finlandia. a mortal wound on the head. Una herida mortal en la cabeza. A huge beast, actually, he's very huge the way the Lord presented him. Una bestia enorme. En la forma que el Señor lo presentó, era enorme. He was severely wounded, Fue severamente herido, and then he recovered. pero luego se recuperó. After a point now, I could not see the wound. Pero después de un punto, yo ya no podía ver la herida. The wound was so bad I could see the flesh cut out. La herida era tan mala que podía ver la carne cortada, The flesh cut out, the blood and all that. la sangre y todo eso. And then the wound was on the head. Y la herida estaba en la cabeza. And then after a while, then I saw that there was no wound again. Después de un momento yo vi que no había más herida. And he was doing battle. He was destroying the people of God. He was killing them. La bestia estaba haciendo batalla, matando al pueblo de Dios. So in the midst of the healing services that we are running here, Así que en medio de los servicios de sanidad que estamos llevando a cabo aquí and the revival meetings to the nations calling for repentance, y las reuniones de avivamiento que están llamando a las naciones al arrepentimiento, we need to make sure that the Lord, we pay attention to what the Lord is saying at this hour, tenemos que prestar atención a lo que el Señor está diciendo a esta hora, so that you may get your focus and your bearing very right. para que puedan enfocarse y orientarse correctamente. The responsibility of such a message is very severe, is very big, La responsabilidad de este mensaje es muy grande, severa. that you cannot go wrong over this. No pueden equivocarse con esto. Again, the vision of January 7th, the year 2023, Saturday, when the senior guests were here, senior pastors from all over the world, Nuevamente la visión del 7 de enero del año 2023, sábado, cuando estaban aquí los invitados principales de todo el mundo. and I was giving them messages. There was a big discipleship going on here, instructing them how to go to their countries and prepare their nations for the day that the Lord has sent me to prepare the world for the coming of the Messiah. Y yo les estaba dando mensajes. Hubo un gran discipulado ocurriendo, instruyéndoles sobre cómo regresar a sus naciones, sus países y prepararlos para el día por el cual el Señor me ha enviado a preparar a todo el mundo, la venida del Mesías. And then the Lord shows me this. He showed this vision of January 7th, 2023, Saturday. Y el Señor entonces me muestra esta visión de sábado, el 7 de enero de 2023. The vision of the tremendous beast, La visión de la tremenda bestia, the beast that is severely wounded, mortally wounded on the head, severely. la bestia que es severamente herida, mortalmente herida, en la cabeza, muy severamente. And then as I continued watching him, I saw that he was now not wounded. Y después que yo continué mirándolo, pude ver que ya no estaba herido. And then he was doing a lot of battle. He was fighting and destroying a lot of saints, God's holy people. Y estaba haciendo mucha batalla, estaba destruyendo, luchando contra y destruyendo a muchos santos,
al pueblo santo de Dios. The Lord has continuously brought this to my attention to bring this to you, to remind you of this very critical vision. El Señor ha estado trayendo esto a mi atención continuamente para traerles esto a ustedes, para recordarles sobre esta muy crítica visión. That in the midst of the healing services, the revival meetings, the preparing of the way, Que aún dentro de los servicios de sanidad, esos servicios de avivamiento, la preparación del camino, the calendar for the nations, all the countries we're traveling to, all the meetings that have been organized, el calendario para todas las naciones a las cuales estamos viajando, todas las reuniones que han sido organizadas. and we see a very, very big hall in Burundi, very powerful hall prepared already, and so forth. Y vemos un gran salón, un muy poderoso salón en Burundi, ya preparado. Y sucesivamente, The Lord took me to South Sudan the day before yesterday, el Señor me llevó al sur de Sudán el día antes de ayer. I was in South Sudan, looked at the condition of the church, Yo estaba en el sur de Sudán mirando la condición de la iglesia. spent quite the whole night there. The Lord showing me the pastor, church, Pasé toda la noche allí, el Señor mostrándome a los pastores, a la iglesia, the sexual sin there, the problems there in the church, and so forth. el pecado sexual allí, los problemas en la iglesia. God already talking about the healing of that country, Dios ya hablando sobre la sanidad de ese país. and you can see paying attention to the condition of the church. Y ves que está prestando atención a la condición de la iglesia. So in the midst of all this, there is this very important monumental conversation Pero en medio de todo esto, entonces está esta muy monumental e importante conversación. the vision of January 7th, the year 2023, Saturday, La visión de 7 de enero del año 2023, sábado. the tremendous vision of this tremendous beast that was mortally wounded on the head, but as I watched him, the wound disappeared, meaning healed. La tremenda visión de esta tremenda bestia que estaba mortalmente herida en la cabeza. Pero mientras yo lo miraba, la herida se desapareció, significando que fue sanado. And then I saw him doing great battle, devouring the sheep of Christ in a very severe way. Y después lo vi haciendo gran batalla, devorando a las ovejas de Cristo de una manera muy severa. Now, this is the Antichrist. Ahora, este es el anticristo. This is a very severe warning the Lord has raised before the church and before the nation. Esta es una advertencia muy severa que el Señor está trayendo ante la iglesia y ante las naciones. In the midst of all the revival meetings, enjoying the healing services that are going on, En el medio de todos los servicios de avivamiento y todos los servicios de sanidad que están ocurriendo, the cripples are walking. You hear some of them, they just simply brought a cloth. The time I was walking with the Lord of hosts, with the Lord God the Father himself, walking between the blind and the deaf and their ears, their eyes and ears popping open. los lisiados están caminando. Escuchas algunos de ellos. En ese momento cuando yo estaba caminando con el Señor de los ejércitos, el Señor Dios Padre, Él mismo, caminando entre los ciegos y los sordos, sus ojos y sus oídos abriéndose, The cripples walking los lisiados caminando by the shadow of the Lord himself. por la sombra del mismo Señor. And now it's absolutely very clear to everybody globally Y ahora le queda absolutamente claro a todos, a nivel global, that we are walking with the shadow of God the Father himself. That is now very clear on global TV. que yo estoy caminando, estamos caminando con la sombra de Dios Padre mismo. Eso ha quedado claro ahora a nivel global. Clear on global TV. It was well demonstrated on global TV. Ante la televisión global, fue muy bien demostrado en la televisión global. Blind eyes opened up to about 78. 78. Ojos ciegos se abrieron como 78. 78. And the cripples got up to 64.
Y los lisiados también se levantaron, 64. The deaf ears, we've not even picked the count yet, massive. Y los oídos sordos, ni siquiera hemos podido terminar de contar, es masivo. However, within the midst of all that, Sin embargo, en el medio de todo eso, this is a very high warning the Lord raised. This is a monumental warning the Lord raised. The vision of the beast that was wounded, the wounded beast. esta es una advertencia muy alta que el Señor les ha traído. Es una advertencia muy monumental que el Señor ha dado. La visión de la bestia que fue herida. Saturday, January 7th, the year 2023. La visión del 7 de enero del año 2023. While I was instructing the senior most clergy from all over the earth, Mientras yo estaba instruyendo al clero más principal de todo el mundo on how to go and prepare the church. sobre cómo ir a preparar a la iglesia. This is the Antichrist the Lord is raising before you. Este es el anticristo que el Señor está mostrando ante ustedes. And you see in the book of Revelation chapter 13, it says from verse 1, the dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on its horns. Y vemos que en el libro de Apocalipsis 13 dice desde el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. And on each head a blasphemous name. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power, his throne, and his great authority. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verse 3 says, one of the heads of the beast seemed to have been wounded, to have had a fatal wound, but the wound had been healed. Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. So you remember I saw the whole cascade from when he was wounded, when the wound is oozing with blood and red and the flesh open, to when finally the wound is sealed, he has been healed. Así que ustedes recuerdan que yo vi toda la cascada desde cuando él fue herido, cuando de la herida sale la sangre, está la herida abierta, y vi hasta cuando finalmente la herida es sanada. This is what he says in verse 13, Revelation 13, verse 3. Esto es lo que dice en Apocalipsis 13, versículo 3. It says, one of the heads of the beast seemed to have been wounded fatally, to have had a fatal wound, but the wound had been healed. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. And the whole world was filled with wonder and awe, and they followed the beast. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Meaning when they saw that the beast was wounded and he is now healed, fatally wounded and then healed, Significando que cuando ellos vieron que la bestia estaba herida, pero ahora está sanada, que Satanás es herido, pero entonces es sanado, the more the reason the whole world followed him. con más razón entonces todo el mundo lo siguió. And they began to say, who is like the beast? People worship the dragon because he had given his authority to the beast. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente adoró al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. And they also worship the beast, and they ask, who is like the beast? Who can wage war against him? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Ese es el versículo 4 de Apocalipsis 13. So I've seen that fight, and then I saw that the beast, from when he's wounded, when the wound heals. And the Lord says he will use that as a delusion to bring many people to that is the Antichrist. Yo he visto esa lucha y yo vi entonces que desde que la bestia fue herida hasta el punto que la herida es sanada, y el Señor ha dicho que va a usar eso como un engaño para atraer a mucha gente. Ese es el anticristo. And in the book of Daniel chapter 7, in Daniel chapter 7, verse 8, look at how he is called. Daniel chapter 7, verse 8, he says the following. Y en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 8, In Daniel 7, verse 8, this is how he is called. mira lo que dice en Daniel 7, 8, cómo es llamado. Daniel chapter 7, verse 8, he says the following. He says, while I was thinking about the horns, and before me was another horn, a little one, which came up among them. Daniel 7, versículo 8 dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, And three of the first horns were uprooted before it. y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. This horn, talk about the small one, Este cuerno, hablando del pequeño, had eyes like the eyes of a human being, tenía ojos como de hombre and a mouth that spoke boastfully. y una boca que hablaba grandes cosas. So in Daniel chapter 7, verse 8, he is called the little horn. En Daniel 7, versículo 8, es llamado el pequeño cuerno, Meaning he will come small. People might even ignore him as he appears. significando que él va a llegar como alguien pequeño. La gente hasta lo puede ignorar por su apariencia, Might not know the amount of devastation or damage he's going to cause to the earth when he arrives. cuando se aparece no saben sobre la gran devastación o daño que él va a causar a la tierra cuando él llegue. And this is the one the Lord is using to warn you that you may take the moment of the grace very seriously. Y esto es lo que el Señor está usando para advertirte, para que tomen este momento de la gracia muy seriamente. These miracles and the wonders, Estos milagros y maravillas. the cloud of God that are called down to Kisumu, there's another visitation coming. La nube de Dios que yo he llamado a Kisumu. Hay otra visitación que también viene. The rain that have called down in Kakamega, in Joro, Eldama Ravine, Kisii, where Menengai 1, all through up to Lima, Peru. La lluvia que yo he llamado que baje en Kakamega, en Lloro, en el Dama Ravine, en Kisii, Menengai 1, todo el camino a Lima, Perú. And there's another rain still coming in India. Y viene otra lluvia también a la India. All these visitations and these wonders, Todas estas visitaciones y maravillas, the Lord is saying, take them seriously. Use them to prepare very well for the glorious coming of the Messiah. el Señor les está diciendo, tómenlas seriamente, úsenlas para prepararse muy bien para la gloriosa venida del Mesías. This is the one the Lord is using now to warn you that in the celebration of your cripples and blind and deaf and mute, Esto es lo que el Señor está usando ahora para advertirles. Dentro de la celebración de sus lisiados y sus ciegos y sordos y mudos, you may know that all this is geared towards preparing for the coming of the rapture, the Messiah, that you may get out of this war theater. que puedan saber que todo esto se dirige hacia la preparación para la venida del rapto, del Mesías, que puedan salir de este teatro de guerra. And I'm going to come to the point where you'll understand the prophecy I gave on Ukraine war, the war that you see now. Y voy a llegar al punto donde van a entender sobre la profecía que yo di de la guerra en Ucrania, la guerra que ven ahora. The U.S. is preparing the tanks. The Germans are preparing their Leopard 2 tanks. And the U.S.
is under pressure now to release its Abraham tanks, and all the other nations have prepared their tanks ready to release to Ukraine. Los Estados Unidos se prepara en estos momentos sus tanques Abraham. Los alemanes también están preparando sus tanques Leopardo 2. Los Estados Unidos ahora está bajo presión de liberar su tanque Abraham, y todas las otras naciones han preparado sus tanques listos para liberarlos hacia Ucrania, listos para dárselos a Ucrania. And one of the leaders in Russia said that when a superpower loses a conventional war, then that war becomes a nuclear war. En Rusia se ha dicho que cuando un superpoder pierde una guerra convencional, entonces esa guerra se convertiría en una guerra nuclear. Because they must use nuclear tactical weapons. Porque entonces tendrán que usar armas nucleares tácticas. A superpower never loses war. Un superpoder nunca pierde la guerra. So you can tell my prophecies are going to be fulfilled. Así que puedes ver que mis profecías van a ser cumplidas. And the issues of the global economy. Y los asuntos de la economía global. In the book of Daniel, chapter 9:26, it says the following. Daniel 9:26, it says, and 27. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, Daniel 9, 26 dice, y el versículo 27 también, dice lo siguiente. 26, after the 62 sevens, the anointed one will be put to death, and he will have nothing. That it means he goes to the cross, and at that time he doesn't take the kingdom. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Él va a la cruz y en ese momento, en ese tiempo, él no toma el reino. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. That is, here now it's called, after being called the little horn, here it's called the ruler that will come. The ruler who will come. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí el pequeño cuerno, aquí se refiere a él como el príncipe que ha de venir. And the purpose is to destroy Jerusalem and the sanctuary. Y el propósito es para destruir a Jerusalén y el santuario. Remember, I've seen that vision Recuerda, yo he visto esa visión where the two of them, the two beasts, enter the temple. donde las dos bestias, entran al templo. And because I did not understand the vision, at the time when the corona was hot and I was teaching you, remember I was having a lot of global teaching, global services, and I was handling the book of Daniel. Y porque yo no entendía la visión, en el tiempo cuando el coronavirus estaba agitado y yo les estaba enseñando a ustedes, estaba llevando a cabo muchos estudios globales, servicios globales, y yo estaba tratando el libro de Daniel. Then the Lord sent Gabriel, the angel himself, and he Y entonces el Señor envió al mismo ángel Gabriel, stood before, I was asleep, y yo estaba dormido, and he stood some meters away, about 12 or so meters, pero él se paró enfrente, como unos 12 metros de distancia a mí. and the glory and his wings touched down. Y la gloria y sus alas tocaron tierra. And when he gained eye contact from where I was sleeping and looking at him, and then he said, he gave the interpretation, said, coming to destroy the house. Y cuando él hizo el contacto visual desde donde yo estaba sentado mirándolo, entonces él dijo, dando la interpretación, viniendo a destruir la casa, dijo, When I wanted the interpretation, the translation of that vision at the time when I was teaching about the book of Daniel, and then the Lord showed me this vision when the two of them were going, one leading and the other following. Through this entered the temple in Jerusalem. That is the tribulation temple in Jerusalem. That's another dispensation. cuando yo quise la interpretación de esa visión, en un tiempo cuando yo estaba enseñando sobre el libro de Daniel,
Y entonces el Señor me mostró a los dos. Uno estaba enfrente guiando y el otro estaba siguiendo. Y entraron al templo en Jerusalén. Ese es el templo de la tribulación en Jerusalén. Esa es otra dispensación. And so these warnings have to be taken very seriously, blessed people. Estas advertencias tienen que ser tomadas seriamente. Bendecido pueblo. Because that is the tribulation temple. Porque ese es el templo de la tribulación. I have seen the tribulation temple. Yo he visto el templo de la tribulación. I've seen even the beast enter there. The Antichrist enter there. And the false prophet who will be Jewish enter there and establish the image. Yo he visto incluso a la bestia entrar allí. El anticristo y el falso profeta, que será judío, entran allí y establecen la imagen. So these things will come to pass. Estas cosas se cumplirán. But you see, this beast, again the Lord reminds this generation on January 7th, 2023, this year. This is fresh. The month of January has not even expired. Pero es que pueden ver que esta bestia, nuevamente el Señor les recuerda a esta generación, el 7 de enero de 2023, de este año. Esto es fresco. El mes de enero todavía no se ha acabado. And I couldn't explore so much on this because I had so many guests here, senior most leaders from all over the world, and I said I would revisit with this. It's going to become a center theme in our journey across the earth. The stark warning the Lord is raising, a monumental warning to this generation. Y no pude explorar más sobre esto, explicar más sobre esto, porque tenía tantos invitados, los líderes principales de todo el mundo, y yo dije que esto se convertiría en un tema central en nuestra jornada a través de toda la tierra. La advertencia monumental que el Señor está trayendo a esta generación. Take the cripples, take the wonders, take the miracles, take the preaching to prepare very well and get out of here. Toma los lisiados, toma las maravillas, toma los milagros, toma las prédicas para prepararte muy bien y salir de aquí. Because you see, in Daniel chapter 7 verse 8, he's called the little horn, meaning he will come small and people might attempt to ignore him, might underestimate the damage he does. Porque mira, en Daniel capítulo 7 versículo 8, aquí es llamado el pequeño cuerno, que viene pequeño y la gente puede tratar de ignorarlo, subestimando el daño que él podría hacer. And we see that very clearly when he signed a peace treaty with Israel for 7 years. Y lo vemos muy claramente cuando él firme un pacto de paz con Israel por 7 años. And then in the middle of the 7 years, he will turn around. Pero entonces a la mitad de esos 7 años, él se dará la vuelta, lo cancelará. So they may think a man of peace, that he will be good. Coming small, you can't see his devastation. But in the middle of the 7 years, then he destroys. Terrible, as we will see shortly. Entonces cuando llega, se podría ver como una persona de paz, que se verá bien, llega pequeño. No puedes ver su devastación, pero a mitad de esos 7 años, él destruye terriblemente, como vamos a ver en breve. And Daniel 9:26, you see, is now called the ruler who will come, who will destroy the city and the temple. This is serious. Y en Daniel 9:26, ahora puedes ver que es llamado como el príncipe que viene a destruir la ciudad y el templo. Esto es serio. And in 2 Thessalonians chapter 2, if you turn to 2 Thessalonians chapter 2, it says the following. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, si vamos a segunda de Tesalonicenses, él dice lo siguiente. Again, we're simply opening up for you that you may understand what is the Lord saying in that vision of January 7th, the year 2023. Nuevamente, simplemente estamos explicando, abriendo esto para ustedes para que puedan entender lo que el Señor quiso decir
en esa visión del 7 de enero del año 2023. With senior pastors here from all over the world, the Lord knowing that I was preparing to go, I was rushing to go to talk to them, then He gives me that vision to go tell them. Con pastores principales aquí de todo el mundo. El Señor, sabiendo que yo me estaba preparando para irme, yo estaba corriendo para llegar a ellos. Y entonces Él me da esa visión para irles a decir. A serious warning that prepare your nations, prepare yourselves, prepare the church, and remove the church out of this theater. It's going to be a war theater. Una seria advertencia sobre preparar a sus naciones. Prepárense a sí mismos, preparen a la iglesia y saquen a la iglesia de este teatro. Va a ser un teatro de guerra. In the book of 2 Thessalonians chapter 2, if you turn with me there, he has a name there again. Si van conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ahí también tiene un nombre. Verse 3 says the following. Don't let anyone deceive you in any way. Versículo 3 dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera. For that day, the day of the Lord, in other words, the day of judgment when the wrath is all over the earth, will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, no vendrá ese día del Señor, ese día de juicio, sin que antes venga la apostasía. No vendrá hasta que la rebelión ocurra y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. He will oppose and he will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in the temple of God, proclaiming himself to be God. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. So this is very powerful. This is what the Lord is warning about. Esto es muy poderoso, de esto está advirtiendo el Señor. That worship rightfully, in spirit and in truth at this hour before it's too late. Que adores correctamente, en espíritu y en verdad, a esta hora, antes de que sea demasiado tarde. Because you see, in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3, here he is called the man of lawlessness, meaning he will abolish all laws and set up his own law. Porque ves que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3, aquí él es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y significa esto que él va a abolir todas las leyes y va a establecer sus propias leyes. There will be no law governing except his own law. No habrá ninguna otra ley gobernando excepto la ley de él. And I'm going to come to you shortly to understand the prophecy of the coronavirus that's devastating China and the whole world, as you saw. Y voy a explicar para que puedan entender la profecía del coronavirus que ha devastado a la China y a todo el mundo. And then the prophecy of the war in Ukraine. Y también la profecía sobre la guerra en Ucrania. And how they have drawn the earth close to the dispensation I'm talking about that you should avoid. Y cómo esas visiones han traído al mundo más cerca a la dispensación de la cual estoy hablando, la que deben evitar. You see here it says he is called the man of lawlessness. Ves que aquí es llamado el hombre de pecado. And he is doomed to destruction because the double-edged sword of the Messiah will strike him. Y está condenado a la destrucción, porque la espada de doble filo del Mesías lo golpeará. The Antichrist. He's talking here about the Antichrist who is coming. Él está hablando aquí del anticristo que viene, That you may take the miracles and the wonders and everything you have, the preaching until now, and prepare and enter. que puedan tomar los milagros y las maravillas
y todo lo que tienen, las prédicas hasta ahora, y que se preparen y entren. You have seen somebody walking with the shadow of God. Ustedes han visto a alguien caminar con la sombra de Dios. And they are walking between the blind, and the blind eyes are popping open in Maputo, in Kenya, at Jamhuri Ground. The Lord repeats it for you again at Menengai 5 in a mighty way. Están caminando entre los ciegos y los ciegos, sus ojos se están abriendo. En Maputo, en Kenia, en el campo de Jamhuri, lo que vieron en Menengai de una manera muy poderosa. You have no reason whatsoever not to enter. You have seen cripples walking, whether you are Kenyan or you are a pastor that came from abroad, you saw with your eyes. No tienen ninguna razón para no entrar. Ustedes han visto a los lisiados caminando, ya seas de Kenia o seas un pastor que vino del extranjero. Lo han